Hola a todos, continuamos con esta lección número 2 y vamos a seguir con este que llamamos el periodo mosaico. Todavía no hemos entrado en sí a profundizar sobre este periodo. Hemos dividido esta teología bíblica en 4 periodos y el primero es el periodo mosaico. Pero iniciamos realizando una introducción a lo que es la teología bíblica, ya que desde hace años la teología bíblica ha sido muy atacada. De hecho, hoy se enseña mucho teología sistemática, pero se ha dejado en muchos lugares de enseñar la teología bíblica y es relevante en este tiempo por el tema de un entendimiento claro del plan de salvación desde Génesis en Apocalipsis. Hay muchos lugares, hace años en Inglaterra era fundamental el estudio de la teología bíblica, en Estados Unidos, en Latinoamérica, como nunca se ha tenido una reforma, pues se centraba en otros tipos de líneas, pero es importante profundizar. Y como siempre lo he dicho desde que iniciamos este estudio, para un verdadero líder espiritual, debe tener entendimiento tanto de teología sistemática como de teología bíblica. Entonces vamos a hablar acerca de lo que veníamos hablando, estamos haciendo como una profundización sobre el término de teología bíblica, con qué lo han comparado, qué es, qué no es, cuáles han sido los golpes más fuertes a lo largo de la historia, y hoy vamos a continuar con esto. Entonces vamos a la parte sobre la naturaleza orgánica del proceso histórico observable en la revelación. Para tener una comprensión sobre teología bíblica es importante comprender que hay muchas formas de hacer teología, como lo vimos en la clase anterior, pero la teología bíblica se basa en la revelación inspirada de Dios, en los 66 libros, no en otras cosas. Y a lo largo de la historia se ha querido realizar teología apartándose del absoluto y de entender que es inerrante la enseñanza bíblica y se ha querido cambiar por el racionalismo, como lo vamos a ver hoy, por otro tipo de interpretaciones, por nuevas cosas, aparte de la palabra. Y ahí es donde se empieza a tener un error grave en lo que en sí el término teología significa. Entonces vamos a estudiar un poco sobre esto, este tema también de la parte de la revelación progresiva en la historia, también lo estudiamos en el tema de bibliología en teología sistemática. Entonces todo avance es progresivo, pero no todo avance progresivo aporta un carácter orgánico. La naturaleza orgánica del progreso de la revelación explica muchas cosas. Sabemos que la revelación inspirada fue revelada progresivamente y de una forma orgánica, no fue dado todo en un solo paquete, sino que fue entregándose a lo largo de la historia hasta que se completara. Nosotros en esta generación ya tenemos la revelación completa desde hace tiempo. Digamos que todo lo que era el canon bíblico se completó hasta el 100 después de Cristo y de ahí se empezó a determinar lo que era el canon. Cuando hablamos de esa regla determinada por Dios desde Génesis a Apocalipsis. A veces se discute que el supuesto de progreso en la divulgación incluye su perfección absoluta en todas las fases. Ese sería el caso si fuera un proceso no orgánico. Por eso también en bibliología, cuando se profundiza bastante en este tema, también se enseña sobre esa parte de cómo se fue formando el canon bíblico y también cómo se fue preservando a lo largo de la historia, porque una cosa es cómo se fue formando y la otra es cómo se fue preservando y cómo se ha preservado hasta nuestro tiempo. Así que el progreso orgánico va desde el estado germinal hasta alcanzar el pleno crecimiento, o sea, desde el momento que se entregó la primera revelación, ¿sí?, a Adán y Eva, cómo se fue yendo de voz en voz hasta que llegó la parte escrita por medio de Moisés, también la parte del libro de Job, ¿cierto? Lo que es esa parte germina, hasta que se completó con el último libro que fue Apocalipsis. Aún así no decimos que cualitativamente la semilla es menos perfecta que el árbol, porque aún esa revelación germinal, eso que se empezó a revelar desde los primeros hombres, desde Adán y Eva y su descendencia, también eso pequeño que ellos conocían, que se fue pasando de generación en generación, aquellos que lo creían con fe,
era suficiente y era aceptado para salvación, porque siempre la salvación ha sido por fe, ¿cierto? Nadie se ha salvado fuera de la fe y el hombre ha sido justificado por medio de la fe. La característica en cuestión explica cómo la suficiencia salvadora de la verdad podría pertenecer a la revelación en los primeros momentos que emergía. En el estado germinal, el mínimo de conocimiento era indispensable y ya estaba presente, como lo acabé de expresar. Por ejemplo, para la salvación, ¿cierto?, de los primeros padres, hablando de Adán y Eva, en lo que se reveló en Génesis 3:15 y hasta lo que ese momento conocían. También lo que Adán y Eva le empezaban a enseñar a sus hijos, en el caso de Abel. La Biblia dice que Abel fue el primer justo, quiere decir que Abel tenía un conocimiento de la revelación especial de Dios, y esa revelación especial Abel lo creyó y fue Abel justificado por medio de la fe. Por eso se dice que fue el primer justo en morir. Quiere decir que con solamente ese poco de revelación, en aquel estado germinal de la revelación inspirada de Dios, fue suficiente, y a medida que fue avanzando hasta que llegó un momento donde solamente tenían 5 libros en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Probablemente otro libro que no se había entendido, como era en el caso de Job, porque se dice que el libro de Job también ha sido uno de los primeros libros. Solamente con aquellos libros bastaba para tener una comprensión, y Dios permitía que a través de la fe tuvieran un conocimiento claro de que eran pecadores y que necesitaban un redentor, y que solamente había salvación por medio de un Salvador. Hasta que ya llegó un momento que se completó el canon bíblico, como lo tenemos nosotros, 66 libros. Es lo que Dios quería hablar para la humanidad, es que Dios ya habló, ya no hay nada nuevo, ya está completo, y es de ahí donde debemos centrarnos para hacer teología bíblica y para sacar todo tipo de teología de sana doctrina. Teología sistemática no se sale aparte de lo que está en la Biblia, solamente que utiliza una forma diferente. La diferencia entre teología bíblica y teología sistemática es más bien que la teología bíblica se basa en la progresión histórica, la teología sistemática no. Una vez más, esto explica cómo la revelación pudo estar tan íntimamente determinada en su movimiento de progresión por el movimiento de progresión de redención. A medida que fue avanzando el plan de salvación, el plan que Dios tenía con la humanidad, fue avanzando también la revelación, y Dios decidió de esa forma revelar su mensaje progresivamente en la historia, a medida también que iba avanzando el plan de redención en la humanidad. Si el segundo es orgánicamente progresivo, el primero debe participar en la misma naturaleza, hablando tanto del plan de redención como la parte de la revelación de la palabra. Donde la redención avanza en pasos cortos, la revelación procede de la misma manera, porque no hay redención sin revelación. Siempre la revelación especial ha estado muy vinculada a la salvación, y esa vinculación va desde los primeros padres, como lo estudiamos en la lección pasada. Pero la redención, como se sabe, es eminentemente orgánica en su progreso, ¿sí? Sabemos que la redención siempre inició con un hombre, después inició con una familia, un pueblo, una nación, o mejor dicho, un pueblo, una tribu, una nación, naciones vecinas y hasta lo último de la tierra. Es de una progresión orgánica, y también en la forma como se va desarrollando y se fueron completando los libros de la Biblia. No avanza en un movimiento uniforme. Nosotros podemos observar que donde se acumulan periodos de acción redentora, el movimiento de desarrollo se acelera de manera similar y su volumen ha aumentado. Entonces sabemos que hay periodos donde hay bastante apostasía, pero hay periodos donde pareciera que hay un avivamiento fuerte. Por ejemplo, si podemos analizar eso, en el tiempo de Moisés son tiempos de avivamiento, tiempo de Elías también es un tiempo donde se despierta el pueblo, tiempo de ciertos reyes también, que fueron utilizados también para que el pueblo volviera a Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesús de los apóstoles fue un tiempo también en donde las personas buscaban a Dios de una forma multitudinaria. Entonces se ha tenido diferentes momentos en la historia. Además, basándonos en la naturaleza orgánica de la revelación, podemos explicar su crecimiento multiforme, siendo esta última en todas partes un síntoma de desarrollo de la vida orgánica, como se fue desarrollando
el plan de redención. Esta multiformidad es más notoria en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, y en esta más en el periodo de los profetas que en el tiempo de Moisés, porque la multiformidad hace parte de la revelación de la palabra. Eso también lo hemos estudiado en bibliología, en teología sistemática, es que el autor de la Biblia es Dios, pero Dios utilizó hombres santos, humanos, que inspiró, y a pesar de entender de que es Dios el autor de la Biblia y que lo que tenemos en nuestras manos es inerrante y es palabra de Dios, no obstante, en cada libro se puede ver una multiformidad porque no todas las personas fueron iguales. Y Dios no anuló la personalidad de las personas que escribían. Por tal motivo, nosotros podemos, al estudiar las cartas de Pablo, podemos entender su profundidad intelectual, a diferencia de otras cartas de otros apóstoles donde podemos ver su sencillez. Pero en esa multiformidad no quiere decir que no fuera de Dios. Sí, fueron varios hombres usados, donde Dios no anuló sus personalidades, pero sí inspiró sus palabras. Y cuando ellos escribían y profetizaban, eran absolutos en lo que ellos escribían. No quiere decir que toda la vida de estos hombres que escribían fueron sin pecado y fueron sin inerrantes, no, pero cuando eran inspirados, las palabras que Dios colocaba en sus vidas, y ya vamos a explicar ese proceso de inspiración, ellos eran inerrantes en lo que escribían. Pero hay multiformidad y estilos y culturas, diferentes periodos, tanto reyes como pastores, como personas muy intelectuales, como personas no con tanta cultura, escribieron la Biblia. Se ha sugerido que el descubrimiento de esta considerable variedad y diferenciación en la Biblia es fatal para su creencia en su absoluta autoridad e infalibilidad. Y uno de los principios que nosotros vamos a tener aquí presente es que la multiformidad no echa abajo su absoluta autoridad e infalibilidad e inerrancia, porque Dios no anuló las personalidades de los que escribían. Pablo tiene un punto de vista y Pedro otro, por lo que cada uno solo puede, como mucho, estar cerca correctamente. Eso sería correcto si la verdad no se llevara a cabo por sí misma en una multitud de aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los evangelios. Los evangelios es una clara evidencia de la multiformidad, en donde vemos que tanto el Evangelio como el otro, tanto Mateo, Marco y Lucas, pueden estar muy semejantes en muchas cosas, pero también hay multiformidad y también la diferencia del Evangelio según San Juan. Pero eso no quiere decir que no sea verdad, claro que es verdad. Y todo lo que escriben es hechos reales, y es la palabra de Dios para nosotros. Pero es claro también que la infalibilidad no es inseparable de la uniformidad. La verdad es intrínsecamente rica y compleja porque Dios mismo lo es. Entonces nosotros debemos entender eso. La verdad es intrínsecamente rica y compleja porque Dios mismo lo es. Y para comprender la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en el planeta Tierra, su obra mesiánica, es importante leer los 4 evangelios, porque es desde diferentes perspectivas que se comentan y se relatan los hechos de nuestro Señor Jesús. Entonces, toda disputa en los argumentos reside en una visión errónea de la naturaleza de Dios y su relación con el mundo, de una visión en el mundo deísta. O sea, la gente no comprende la visión de Dios porque tienen otra perspectiva completamente diferente. Pero la verdad de Dios revelada en sus hombres no anulaba sus personalidades, pero como fueron revelados no quiere decir que hay bastante diferencias del uno al otro. De hecho, hay bastante uniformidad, pero es como Dios obra para revelar su palabra. Este punto de vista concibe a Dios como algo externo de la creación misma, o sea, hablando de esas dos posturas que también la estudiamos bastante en otros estudios que hemos realizado, sobre lo que es el teísmo y sobre lo que es el deísmo, también lo tocamos hace la lección pasada, en donde una posición ve como que Dios no actúa en el planeta Tierra, sino que solamente es un simple observador.
Así hay muchos creyentes que creen eso, como si Dios solamente fuera un relojero que colocó todo a funcionar y él solamente observa. Mientras la posición histórica es que Dios es el creador, pero Dios sí actúa en medio de la historia y actúa todos los días en medio de las situaciones de la humanidad. Esas dos posiciones son completamente diferentes y también son dos posiciones completamente diferentes en el entendimiento del obrar de Dios en la historia y en la humanidad. Así la mente didáctica y dialéctica de Pablo sería un obstáculo para la comunicación ideal del mensaje. Lo mismo puede decirse de la mente sencilla de Pedro, práctico y sin educación. De acuerdo como lo que hemos dicho, Dios utilizó diferentes instrumentos humanos para su palabra, con personalidades diferentes, culturas diferentes, de una forma de ver las cosas completamente diferentes, pero lo que ellos escribían era completamente inerrante y palabra de Dios. Desde una perspectiva del teísmo, el sujeto se describe a sí mismo de manera muy diferente, por eso las dos posiciones, tanto del teísmo como del deísmo, es con respecto a cómo Dios actúa en la historia. Dado que el Evangelio tiene una estructura doctrinal precisa, Pablo es doctrinalmente dotado, era el órgano apropiado para expresarlo, porque sus dones eran conferidos y cultivados en él en anticipación, con miras a él, o sea, Pablo, y como todos nosotros somos preparados por Dios desde antes de nacer. Y Dios obra en nosotros, algunos Dios por su gracia y misericordia permite que se obtengan más cosas, igual Dios obra que en cada uno conforme a su propósito y conforme a su soberanía, a algunos les permitirá tener más educación, más profundidad, a otros no tanta, pero también serán instrumentos útiles según el propósito de Dios. A Pablo se le permitió tener un conocimiento profundo en el Antiguo Testamento y una forma impresionante que fue útil para escribir las cartas del Nuevo Testamento. El cuarto aspecto de la revelación que determina el estudio de la teología bíblica consiste en su adaptabilidad práctica, en cómo vemos que el mensaje escrito para esa generación es aplicable para nosotros en esta generación. Sin embargo, nosotros no podemos tener una aplicación para esta generación si no hemos entendido cuál era el mensaje real y aplicable para la generación principal a la cual se compartió el mensaje. Y este punto es uno de los más complicados porque hoy en día muchas de las predicaciones realizan aplicaciones de un montón de versículos sin realizar el estudio del contexto y de la cultura a quienes se le entregó el primer mensaje en esa generación. Por eso vemos un montón de aplicaciones completamente descontextualizadas y no tienen que ver nada con lo que la palabra dice, solamente que hoy vemos que cogen un versículo y lo aplican como sea, sin tener un entendimiento de lo que realmente era el mensaje para aquellos a los cuales se compartió. La revelación de Dios hacia nosotros no fue hecha con un propósito primordial intelectual, ¿cierto? No es como para yo llenar mi intelectualismo. Sin embargo, no quiere decir que Dios no levante personas que profundicen en el conocimiento bíblico. Pero la palabra es no para ser solamente entendida, sino aplicada, lo que los puritanos llamaban el conocimiento de la mente, pero el conocimiento del corazón. De nada sirve yo tener un conocimiento de la mente y no llevarlo a aplicar. Realmente el cristianismo es aplicable. Es aplicable. Vale más una persona que conoce poco y aplica a una persona que conoce mucho y no aplica, no sirve. Esa no es la verdadera teología. La teología no es un conocimiento y ya. La teología verdadera es llevar a la práctica lo que yo he entendido y enseñar a los demás. Entonces no ignoremos, por supuesto, que la mente verdaderamente piadosa puede formarse por medio de una contemplación intelectual de las perfecciones divinas, claro. Y es que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, pero quedarme solamente en algo intelectual sin aplicarnos no es lo que la Biblia llama sabiduría. De hecho, sería solamente religiosidad fría y sin sentido. Eso sería tan verdaderamente religioso como la ocupación más intensa de la voluntad al servicio de Dios, pero eso no será del todo la religión a la que apunta la revelación, porque es que no fue solamente para que
lo tuviéramos en nuestra mente, sino para que lo aplicáramos. Esa siempre ha sido la idea de la revelación bíblica desde el inicio. Es cierto que el Evangelio enseña que conocer a Dios es la vida eterna. Sin embargo, el concepto de conocimiento aquí no debe entenderse en el sentido del pensamiento griego de solamente llenar mi mente, sino que debe ser un conocimiento con todo nuestro ser, lo que hablaban los puritanos. Conocimiento de la mente, pero conocimiento del corazón. No solamente tener un entendimiento de quién es Dios, sino entregarme a Él de corazón y de voluntad. Más bien debe ser entendido en el sentido semítico del término, porque una forma es como lo entendían los griegos, por eso la filosofía era casi como que divinizaban el pensamiento, pero en el sentido semítico era diferente, el conocimiento era mucho más que solamente pensamiento. Según el primero, saber significa reproducir la realidad de algo en la conciencia, ¿cierto? Según el griego. La idea bíblica y semítica es tener la realidad de algo interconectado con la experiencia de vida íntima. Y estos dos conceptos son vitales porque esto se ve a lo largo de todo estudio teológico. Y hoy en día se estudia teología hasta para la parte secular. Hay gente que da estudios teológicos porque ya el problema hoy en día es que el término teología abarca para cualquier persona que crea que hay alguien superior, y lo llaman Dios, ¿cierto? Y lo enseñan y lo llevan a un montón de pensamiento positivista, que vibración con el universo, que las energías, y le meten uno que otro versículo por ahí bíblico, y a eso ya le llaman teología. Entonces lo llevan a un montón de experiencialismo también, y a un montón también de conocimiento basado en experiencias de ciertos hombres, pero alejados completamente de la palabra. Ese conocimiento tanto semítico y bíblico es profundizar conocimiento de la revelación divina, pero llevarlo a una estrecha relación de vida íntima de lo que es aplicar. De hecho, los puritanos ¿quiénes fueron? Porque fueron especialistas en tener una cosmovisión bíblica de todas las áreas. Toda la vida fue reflexionada a través de la Biblia, y todo por eso es que la consejería puritana es muy diferente a la consejería que vemos hoy, donde hay tanta psicología y racionamiento humano dentro de la psicología cristiana. La diferencia de la consejería puritana era que todo estaba basado en qué dice la Biblia en este asunto, con una cosmovisión de todos los asuntos de la vida, pero basados en qué dice la Biblia. Y así debe ser nuestra teología. Por lo tanto, conocer puede significar amar en el lenguaje bíblico. Porque Dios quiere ser conocido de esta manera. Él hizo que su revelación ocurriera en medio de la vida histórica de un pueblo. El entorno de revelación no es una escuela, sino un pacto, y Dios quiso revelar su mensaje así, de esa forma. De una forma en medio de la historia, basados en diferentes años, con diferentes personas, en medio de un pueblo, en medio de la relación de un pueblo, en medio de un pacto con un pueblo, no en medio de un instituto y una escuela. Nosotros hoy tenemos institutos, pero el creyente está basado a vivir en comunidad, en una iglesia. De nada me sirve yo ser una persona con conocimiento teológico y no pertenecer a una iglesia local. De eso no sirve de nada, porque nunca la Biblia se hizo con el fin de que se estudiara para estar completamente apartado de la vida en comunidad del pueblo de Dios. Hablar de la revelación como una educación para la humanidad es algo, pues digamos que puede ser algo racionalista y no bíblico en la forma de hablar. Todo lo que Dios desveló de sí mismo entró respondiendo a las necesidades religiosas prácticas de su gente, como están surgiendo en el curso de la historia, y es porque Dios lo fue revelando de esa forma. Y por eso se dice que fue de una manera orgánica. Hay que entender, antes de estudiar teología bíblica, es cómo se fueron realizando las revelaciones a la palabra. No fue con algo estructurado y entonces Dios dijo, listo, entonces ahora vamos a tocar el tema de la salvación, ahora vamos a tocar el tema de la elección. No, nosotros en teología sistemática lo vemos temáticamente, pero aquí vamos a entender la progresión orgánica. Y Dios fue revelando
según las necesidades del pueblo. Y entonces el pueblo está en apostasía y entregó revelación de su plan de salvación sabiamente, aún en medio de la apostasía del pueblo. Por ejemplo, lo de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús empezó a hablar parábolas de acuerdo a las situaciones que se estaban presentando en ese momento y de acuerdo si tenía una ilustración que ellos conocieran y la explicaba, y era algo orgánico, no era algo sistemático, ¿cierto? Y estructurado, como que se fue entregando a la humanidad, sino que se fue dando según como el pueblo se fue desarrollando y cómo se fueron dando las cosas, y también según la providencia divina en que se fueron dando las cosas. Listo, entonces después de analizar ese aspecto orgánico de la revelación, vamos a estudiar un poco sobre los nombres que se le han dado a la teología bíblica. Y es porque debemos ser sinceros. Hoy en día, con tanta cosa que se ve, hoy se le llama teología bíblica a cualquier cosa. ¿Cierto? Teología bíblica, ya en este tiempo, un teólogo es alguien que escribió un libro sobre Dios sin basarse en la Biblia, o le colocó 3 y 4 versículos de la Biblia. Él tuvo una percepción de lo que es Dios, y eso ya se le llama teología, porque es que pareciera que la palabra teología es para cualquier persona que tenga algo que hablar de Dios. Lamentablemente, hasta allá ha llegado el término teología. Y hasta le pueden llamar teología bíblica porque tiene ciertos versículos. Podemos decir que mucha gente que puede hacer teología, pero una teología bíblica seria, pocos. Pocos. Y nuestra teología está completamente basada y 100% y sola escritura de los 66 libros, sin dejarme ni llevar ni por racionalismos, ni por un montón de cosas subjetivas, ni nada, sino basado en lo que está la palabra. El nombre se utilizó en primer lugar para designar una colección de textos de prueba empleado en el estudio de la teología sistemática. Entonces, a la teología bíblica se partió en ciertos libros de una teología sistemática. Posteriormente fue recibido contra un método de hiperescolástico en el tratamiento dogmático. Entonces, hay que entender cómo fue que empezó a surgir el término de teología bíblica, porque hay varias teologías, eso debemos tenerlo claro. Hay teología bíblica, teología sistemática, teología pastoral, y pareciera que hay personas que no tienen este entendimiento y a cualquier teología le llaman teología bíblica, ¿cierto? En sí, el concepto en general podemos decirlo que sí, de estas teologías que se basan en la Biblia, pero hay algo mucho más específico cuando hablamos de teología bíblica. Por supuesto, ninguno de los usos ha dado lugar a una nueva disciplina teológica distinta. Esto no sucedió hasta que se adoptó un nuevo principio que colocó el tema fuera del ámbito de las disciplinas existentes. Entonces el término teología bíblica se llevó a especificarse un poco más, diferenciándose de las otras teologías. El primero en hacer esto fue J. P. Gabler en su tratado de Jus Discriminator Theologiae Biblica et Dogmatica. Gabler se dio cuenta correctamente de la diferencia específica de la teología bíblica, y desde ahí empezó la discusión, ¿cierto? Y el análisis para ir especificando más el término de teología bíblica en un estudio específico. Desafortunadamente, tanto el impulso de la percepción como el mal uso de su aplicación estuvo influenciado por el racionalismo de la escuela del pensamiento al que pertenecía, y vamos a ver que el racionalismo ha sido uno de los grandes enemigos de la teología bíblica en la historia. Hay una diferencia entre la razón, que hace parte del hombre, y entre la escuela que llama la escuela del racionalismo. Y esa escuela del racionalismo le ha dado un golpe muy fuerte a la teología bíblica, hasta el punto que pareciera que ya no se quiere enseñar en este tiempo. La característica principal de esta escuela fue la falta de respeto por la historia, la tradición y el correspondiente elogio de la razón como la única y suficiente fuente de conocimiento religioso. Porque es que el racionalismo ve las cosas como que van mejorando en el tiempo. El racionalismo parece que no da por sentado que hay absolutos que Dios estableció desde el inicio, sino que pareciera que el racionalismo cree
que el ser humano fue un ser primitivo y que ha estado mejorando. Antes la Biblia nos da a entender que el primer hombre fue un hombre en una perfección inicial y que el hombre ha estado degradando. Y todo el racionalismo lo ve como al revés. Entonces pareciera que no está de acuerdo con los absolutos establecidos desde el inicio, por tal motivo no está el golpe es que no está de acuerdo con la historia, no está de acuerdo con la tradición, y entonces parece que todos lo razonan de acuerdo a este tiempo en la sociedad. Entonces cuando hablamos del amor y cuando hablamos de lo que Dios estableció desde el inicio, el hombre y la mujer, porque Dios estableció absolutos invariables en la historia, lo razonan de acuerdo al pensamiento secularista de este tiempo, y entonces pareciera, y entonces el racionalista puede llegar al punto, por eso es que la teología actual está muy influenciada por el racionalismo, y se le abre la puerta y decir, no, pero es que Dios es amor. Y entonces el amor se entiende conforme a esta época, y Dios dice, no, Dios nos ama a todos. Dios ama al homosexual también. Dios ama a eso. Entonces pareciera que colocan por encima sus racionamientos a los principios absolutos bíblicos. Y mucha de la teología que tenemos hoy en día ha sido muy afectada por el racionalismo, porque no acepta ni la historia ni los absolutos bíblicos, sino que lo razonan conforme a cómo se entiende en este día. Por eso es que hoy en día pareciera que el arrepentimiento bíblico está siendo cambiado por el concepto de arrepentimiento de este tiempo. La santidad pareciera que se está cambiando por un concepto diferente, porque hoy pareciera que se le están dando nuevos conceptos a la santidad, al hombre de Dios, y todas las personas cada vez se apartan más del entendimiento bíblico e histórico. Y eso es lo que hace el racionalismo. Entonces, como se elogia más la razón del tiempo en el que está, se desliga mucho de la historia. Entonces, por ejemplo, distinciones de esto es que desmarcan la creencia y costumbre registrada en la Biblia como materia de la historia y se empieza a razonar según la época actual. ¿Sí? Lo que demostró ser demostrable por la razón se cambia y no están de acuerdo ni con las costumbres, ni con la historia, ni con los absolutos, sino que se le empieza a dar nuevos conceptos a muchas cosas de la Biblia. Entonces, el primero fue a priori rechazado como no autoritario, mientras que el último fue recibido como verdad. Sin embargo, no porque estuviera en la Biblia, por supuesto, sino porque fue de acuerdo con lo que exige la razón, entonces se le empezó a dar más validez a lo que se piensa en la actualidad y no en lo que se ha pensado a lo largo de la historia. Y eso ha sido fatal. Eso ha sido fatal. Por eso es que vemos que se aceptan muchas cosas hoy que no se aceptaron en la historia. La respuesta sería que en un periodo anterior de desarrollo los hombres aún no estaban suficientemente familiarizados con la razón de basar en ella sus convicciones y prácticas religiosas y en consecuencia Dios ajustó al antiguo método de basar la creencia en una autoridad externa, un método ahora obsoleto y va de acuerdo a la concepción que tiene el racionalismo del hombre, que pareciera que ellos ven, como le he dicho, y de hecho el racionalismo va de acuerdo con la teoría de la evolución, en donde ellos dicen que el hombre va evolucionando y va mejorando, y entonces lo que se tiene para esta época es mejor a lo que se tenía antes, pero bíblicamente no es así. El hombre cada vez más es más degradado, más depravado, más apartado de la verdad. Realmente el hombre no va evolucionando, el hombre lo que va es empeorando cada día. Entonces ahí es importante, antes de profundizar en todo lo que es teología bíblica, que estos conceptos puedan quedar firmes para profundizar después en el tema de lo que nosotros llamamos teología bíblica. Es importante señalar que este llamado racionalismo vulgaris no era ni en la medida en que todavía sobrevive, no lo es todavía, un principio puramente filosófico o epistemológico, pero tiene un color específicamente religioso, porque hoy en día hay mucha religiosidad secularmente y la gente tiene un concepto de Dios según su perspectiva y según su racionamiento. Entonces la gente dice, no, pero es que Dios no actúa así. Entonces dice, pero ¿por qué Dios va a castigar a la gente? Hoy en día se ha humanizado tanto y se ha quitado tanto lo que es el juicio de Dios y el amor,
que la gente vive y entiende a Dios según su razonamiento y perspectivas de la humanidad y no según la Biblia. Por ejemplo, hoy en día la gente no está de acuerdo con el juicio divino, no está de acuerdo con el juicio eterno, con la condenación eterna, y ellos dicen, no, Dios es amor. Y así como se hacía antes, en donde se lleva a un amor completamente emocionalista, estamos viviendo hoy en día. Y la gente vive el racionalismo apartado de una comprensión clara de lo que es la Biblia. El racionalismo ha estado atacando a la religión durante tanto tiempo y con tanta violencia que no puede parecer incorrecto dar la vuelta a la torta y por un momento criticar el racionalismo desde una perspectiva religiosa. Y lo hemos dejado claro, hoy en día hay mucha teología basada en el racionalismo hasta el punto donde ya hay muchos hombres que aparecen y dicen, no, Dios no tiene una condenación eterna, sino que Dios va a aniquilar al hombre. Eso bíblico no es, pero hay mucha gente que cree en ese tipo romántico del entendimiento bíblico. El punto principal a tener en cuenta es la autoafirmación del racionalismo contra Dios en la esfera de la verdad y creencia. Y hay que dejarlo claro, el racionalismo ha golpeado fuertemente la teología bíblica por muchos años, y en esta época. Este es un defecto en el aparato religioso. Recibir la verdad basada en la autoridad de Dios es un acto eminentemente religioso. Creer en la inspiración de la Escritura se puede evaluar como un acto de adoración bajo ciertas circunstancias y nosotros creemos que toda nuestra profundidad teológica debe ser basado completamente en la Escritura. Y entonces aparecen hombres y dicen, no, la Biblia tiene muchos errores, no hay que entenderla como una revelación absoluta, sino como un medio para la revelación. Desde ahí ya se empezó a caer en una teología sana. No creer que la Biblia es revelación absoluta, sino creerla como si fuera un medio para la revelación. La Biblia es la revelación de Dios. Cuando yo creo que la Biblia no es la revelación de Dios, sino un medio para la revelación, es racionalismo puro y puedo llegar a caer en un sentido muy grave del entendimiento bíblico. Esto explica por qué el racionalismo preferiblemente se ha establecido en el campo de la religión, incluso más que en el campo puramente filosófico, y por eso las personas han llevado a un punto de racionalizar la Biblia. Eso no quiere decir que uno como verdadero creyente no pueda meditar la palabra, claro que sí, la razón hace parte del entendimiento, pero ya esos conceptos racionalistas, de todo, no acepta absolutos, donde no ve la Biblia inerrante, ya es muy grave, porque se están levantando muchos pastores que todo el tiempo es criticando la Biblia, que la Biblia tiene errores, que la Biblia no es inerrante, que esto, que esto, que esto. Entonces las personas realmente no creen en el absoluto de la palabra. La razón de esto es que en religión la mente pecaminosa del hombre es directamente relacionada con la rebelión a una autoridad superior. ¿Y qué nos da a entender esto? Que por lo general el ser humano siempre tiende a ir en contra de Dios y que todo lo que el hombre puede razonar por sí mismo, apartado de la revelación especial, va a ser completamente diferente a lo que Dios quiere para el hombre. Y muchos de nuestros razonamientos apartados de la Biblia es una rebelión divina. No, es una subjetividad. Y hoy hay muchas subjetividades en el entendimiento bíblico. Cuando miramos el racionalismo más de cerca, es una protesta contra la tradición y también es una protesta contra Dios, la fuente de la tradición, porque Dios sí estableció absolutos morales desde el inicio. Dios sí estableció absolutos desde el inicio y fueron establecidos para que permanecieran firmes a lo largo de la historia de la humanidad, no para variar. Por ejemplo, Dios no dio lugar a diferentes tipos de sexualidad diferente a la del hombre y la mujer. De hecho, estableció muy claro, hombre y mujer. Pero hoy en día el racionalismo ha llevado a que se le dé lugar a un montón de creencias de identidad de género. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? El racionalismo no está de acuerdo con los absolutos morales establecidos desde el principio, ni con la tradición,
ni con la historia, mejor dicho, es una protesta contra Dios. Y hoy en día hay mucha teología basada en el racionalismo, por eso es que estamos viendo pastores que casan homosexuales, pastores que están de acuerdo con el aborto, pastores que están de acuerdo con un montón de ideas sociales que no tienen que ver nada con la palabra. La teología bíblica no tiene la intención de honrar la historia como forma de tradición, pero sí analiza tanto la historia como la tradición. Eso es lo que analizamos en la teología bíblica, la progresión histórica de la revelación divina de algo que Dios ya ha revelado y cómo se fue formando el canon bíblico. Pero eso no quiere decir que honre la tradición, ¿sí? Porque el tradicionalismo apartado de la Biblia también tiene sus consecuencias graves. Además, el racionalismo es defectuoso cuando se considera éticamente como una tendencia hacia la glorificación del presente. O sea, se le da más importancia a lo que se cree en el presente que a lo que se ha creído históricamente. Por eso es que yo siempre he dicho, y también muchas personas, que hoy en día uno de los grandes problemas de las iglesias actuales es que no son confesionales. No están apegados a confesiones históricas, que están desvinculados de los debates históricos. Por eso una iglesia sana en este tiempo es una iglesia confesional, una iglesia que está pegada por lo general a las dos grandes confesiones históricas, que son la bautista o la de Westminster, en donde analiza esos debates históricos. Porque cuando no se da lugar a los aportes históricos, tarde que temprano se van a caer en los mismos errores que se debatieron por años. Y eso hace también parte de ese entendimiento racionalista, y entonces se razona la Biblia según el entendimiento de este tiempo. Y entonces por eso es que vemos también mucho feminismo en la iglesia, por eso es que vemos también mucho de las subculturas que está levantando la humanidad dentro de la iglesia, y en lugar de que la iglesia sea más bíblica, cada vez es más mundana. Entonces no se le da importancia al entendimiento también del pasado y los debates históricos, y por eso digo que es una de las cosas más grandes del decaimiento que vemos hoy en día del cristianismo en la actualidad. Se enfoca en una fuerte sensación de haber alcanzado la cima del desarrollo. ¿Por qué? Porque es que el racionalismo cree que el hombre va mejorando, mientras la Biblia claramente nos enseña que no es así. El glamour de insuperable en lo que se suele ver el racionalismo, o sea, donde lo que es ahora es mejor a lo que era antes, y eso es mentira. Realmente antes era mejor el cristianismo a lo que se ve ahora. Ahora lo que se ve es grave, muy grave lo que se está viendo en el cristianismo actualmente. El hecho de ver iglesias llenas de un montón de personas no quiere decir que el cristianismo esté sano en este tiempo. Hay mucha religiosidad, pero verdadera piedad más bien poca. Anteriormente se consideraba un mérito enfatizar la importancia del desarrollo de la verdad históricamente, por eso antes la teología bíblica era importante en los estudios teológicos de todo hombre de Dios, pero en la actualidad no. En la actualidad pareciera que esa progresión histórica no importa, sino que solamente quieren verlo como se entiende actualmente. Pero cuando se perdió la falta de una piedad fundamental, por ejemplo Gawler, que empezó a analizar el tipo de la teología bíblica, pero de una forma racionalista, ¿sí?, perdió el derecho de llamarse teología, dando a entender de lo que es teología bíblica. La rama racionalista de la teología bíblica, aunque enfatiza la historia, declara que su producto es religiosamente útil. La historia para entender y comprender la teología bíblica es vital, y también entender cómo se comprendía el mensaje en esa época, las palabras, qué era el entendimiento para esa época. Cuando yo realizo un estudio dentro del contexto, dentro de la cultura, cómo lo entendía esa generación, puedo realizar aplicaciones para esta generación. Pero hay muchas de las aplicaciones que se ven hoy en día está apartado de ese entendimiento histórico, y son aplicaciones sueltas dadas al racionalismo de esta época, y por eso es que vemos un montón de aplicaciones en las predicaciones actualmente que pareciera que no tienen que ver nada con la Biblia.
Para definir claramente el problema entre nosotros y este tipo de tratamiento, debemos recordar que esto no es una cuestión de cómo funciona la razón en relación con con la verdad religiosa. ¿Por qué? Porque como se lo estaba marcando, la razón sí importa, porque es que nosotros somos personas que razonamos. Dios nos dotó también de hacer esos análisis. El problema es el racionalismo, porque yo para entender la verdad de Dios necesito la razón, necesito meditar la verdad, necesito reflexionar la verdad, pero una cosa es eso a la escuela racionalista. El hombre es tan psíquicamente construido que nada puede entrar en su conocimiento excepto a través de los portales, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos la razón. Esto es tan cierto que se aplica igualmente al contenido de la revelación especial, así como la verdad de cualquier fuente, y es porque para nosotros comprender las cosas, pues debemos razonarlas, debemos profundizar en ellas, debemos meditarlas. No es una pregunta sobre el funcionamiento legítimo de la razón al dirigir la mente del hombre con el contenido de la revelación natural. Sabemos que nosotros también podemos analizar lo que está en la naturaleza, y la Biblia es muy clara. Al analizar y reflexionar la naturaleza, puedo entender que hay un Dios, que solamente hay salvación por medio de la revelación especial, sí, pero al reflexionar la naturaleza, puedo entender que hay un Dios. Además, la razón tiene su lugar en la tarea de pensar y sistematizar el contenido de la revelación especial. Por eso, la teología sistemática que se forma es de analizar y reflexionar todo lo que está en la palabra de Dios. Sin embargo, el reconocimiento de esto no es idéntico ni característico de lo que técnicamente llamamos racionalismo. Por eso hay que hacer la diferencia. Su diagnóstico se extrae de la atmósfera de irreligiosidad y desdén contra Dios que lleva el racionalismo donde quiera que aparezca. Va en contra de lo histórico, eso sí, tiene mucho lenguaje de Dios, del universo, de vibración, de energías, pero pareciera que va muy desligado de la verdad bíblica. Desde su nacimiento en este ambiente racionalista, la teología bíblica ha sido fuertemente afectada, como lo hemos estado hablando, en el sentido de que las corrientes filosóficas han entrado en contacto con la teología en general y de hecho hay mucha psicología en este tiempo en la Iglesia. Esto se demuestra una vez que en la actualidad el tratamiento de la teología bíblica está influenciado por la filosofía de la evolución. Esta influencia se percibe en dos direcciones y, como lo hemos dicho, como se le da tanto valor al presente, casi que negando la historia, entonces siempre se piensa que el hombre ha venido evolucionando y por eso es que vemos hasta sacerdotes católicos que están de acuerdo con la evolución de Darwin, porque es que está en ese sentido racionalista. Primero, el avance cualitativo por la hipótesis de la evolución, que se entiende como si fuera una verdad religiosa, y de hecho hay muchos que tratan como de cuadrar las teorías de la evolución con la Biblia, y de hecho lo han hecho. Por eso aparece el término evolución teísta, en donde tratan de cuadrar la evolución de Darwin con la historia de la creación. Y es claro que la evolución no tiene que ver nada con la Biblia. La hipótesis de la evolución ha sido la más grande mentira que le han dicho a la humanidad. Muchos lo conciben como un avance, no solo de abajo hacia arriba, sino de lo bárbaro y primitivo a lo refinado y civilizado, de lo falso a lo verdadero, de lo malo a lo bueno, y este punto es el que hemos estado analizando. Es que ha sido como lo ve el racionalismo. Pareciera como que lo que creían los primeros padres es mínimo a lo que se cree ahora, y por eso lo determinan de acuerdo a como lo tienen ahora. Esta perspectiva comenzó con el animismo, luego vino el politeísmo, luego la monolatría y finalmente el monoteísmo. Tal punto de vista excluye, por supuesto, la visión relacionada con el uso legítimo de la palabra. Y por eso es que muchos dicen, no, es que la sociedad ha venido evolucionando. Antes creían esto, ahora creen esto. Y por eso la forma de entender a Dios es según a lo que creen ahora, haciendo todas las cosas relativas. No se deja espacio para los absolutos del factor divino, y es que Dios estableció absolutos inconmovibles en la historia. Que el hombre no acepte actualmente las verdades absolutas es otra cosa, y por eso se dejan llevar por un montón de verdades relativas. Pero el verdadero creyente, el verdadero estudioso de la palabra, debe entender que hay verdades absolutas que Dios estableció y que deben mantener inamovibles en la historia. En segundo lugar, la filosofía de la evolución pertenece a la familia positivist.
Enseña que no se puede conocer nada más que el fenómeno, solo el lado impresionista del mundo, no la realidad interior objetiva, la llamada cosas en sí mismas. Sí, va muy de acuerdo con los antiguos filósofos y también como muchos que ven es que el conocimiento solamente puede ser racionado. Por eso la Biblia no la ven como la revelación, sino como un medio para la revelación. Entonces hay muchos que ven la Biblia como un medio para alcanzar una verdadera revelación. Y eso desde ahí ya es un error muy grave. Cosas como el alma, la inmortalidad, la vida futura no pueden entrar en el conocimiento humano, que de hecho no es ningún conocimiento en el sentido del antiguo término. Como consecuencia, todas estas verdades objetivas llegan a considerarse más allá del campo de la teología, y entonces, como dice, como no puede ser conocido de una forma física, entonces puede ser racionado. Pero es que la Biblia da una enseñanza clara de lo que es el alma, de lo que es la inmortalidad y lo que es la vida futura. Si aún se conserva el nombre de la teología, es un nombre innato para la clasificación y discusión del fenómeno religioso, porque muchos que lo utilizan la palabra teología, pero solamente para describir fenómenos, no para centrarse en el estudio de Dios bíblicamente. La pregunta no es más sobre lo que es verdad, pero simplemente sobre lo que se ha creído y practicado en el pasado. Con este camuflaje general de la ciencia y la religión, bajo el nombre de teología e inseparable del desapego interno de la teología bíblica en particular, esta se convierte en fenomenología de la religión registrada en la literatura bíblica y solamente lo que analiza son los fenómenos a lo largo de la historia. Y entonces vemos, por ejemplo, National Geographic, ¿sí? Discovery Channel, haciendo un análisis de los textos bíblicos, haciendo un análisis de cómo se ha visto el cristianismo en la historia, pero lo único que hacen es describir fenómenos. No tiene que ver nada con lo que Dios ha revelado, con su plan de salvación, con su plan de redención. Y eso es lo que le llaman teología en general, algo completamente apartado de la Biblia. Vamos a dejar hasta acá, en este primer aporte. Estamos entrando con muchas cosas técnicas, pero es importante comprenderlo antes de entrar al estudio enfocado de la teología bíblica desde Génesis o desde los primeros hombres hasta que se completó la revelación. Dios los bendiga.